Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Local. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Bueno, un tema polémico que vamos a tratar en la jornada de hoy. Así es, se ha derivado en los últimos días, proveniente de la construcción de la vivienda por parte del municipio, que ha habido algunos problemas y vamos a tratar de que se clarifiquen hoy. Claro, hay demoras en la construcción. ¿Qué pasa con la empresa subcontratada por Ibecora, Incisa, para continuar con el plan? Así es, ha habido denuncia, contradenuncia. Vamos a preguntar si se trata de algún operativo de prensa, que muchas veces también se habla de ello. Bueno, vamos a tratar que se clarifique todo en esta mesa. Este tema tras la presentación de estas firmas que hacen posible de Local. Viviendas municipales, el tema de debate en esta propuesta de Local. En el primer bloque hemos invitado a Raúl Neme, director del Instituto Municipal de la Vivienda, Américo Balmaceda, también director del Instituto Municipal de la Vivienda, y Gastón Valentinuzzi, quien es subsecretario de Vivienda. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a los tres. Y bueno, vamos a comenzar este problema que ha surgido en la comunidad, ¿no? Un problema con las viviendas, en donde había muchas expectativas con esta política de viviendas municipales. Y la pregunta obligada es, ¿qué pasó? ¿Fallaron los controles? Básicamente vamos a dividir las cosas en algunas etapas. Nosotros consideramos de que bueno, este fue un plan ambicioso que fue hecho por parte del Estado municipal, considerando que más allá de que esto no es una excusa, pero sí algo que lo debemos reconocer y saber, no era obligación y no es obligación por parte de los Estados municipales la construcción de las viviendas. Esto en realidad fue un poco que ya lo venimos hablando hace mucho tiempo esta parte, cuando implementamos a través de la municipalidad lo que fue la venta de tierras en forma subsidiadas, ya que de esta manera nosotros empezamos a hablar y empezamos a decir que la problemática del problema habitacional que tenía la ciudad era muy grande, y que bueno, una de las formas que empezamos a paliar en su momento, en los primeros 4 años de gestión, fue lo que implementamos a través de Mi Lugar, Mi Sueño, que de esta manera logramos que casi 3.300 riocuartenses pudieran tener la posibilidad del acceso a la tierra. Y en una segunda parte, en el segundo mandato, nos animamos a algo más superador, en la cual nosotros empezamos a hablar de la posibilidad de la construcción de 2.000 viviendas, divididas en 1.000 viviendas de clase media y 1.000 viviendas lo que tiene que ver con lo social. Bueno, nosotros tuvimos todo un proceso licitatorio en su momento, en donde tuvimos 3 empresas que fueron las que se presentaron y dieron su posibilidad de poder construir las primeras 1.000 viviendas de clase media. Luego hubo una comisión que fue la que no adjudicó, sino que fue la que en su momento se estudió y estableció, no solamente interpretado por representantes del Consejo Deliberante, sino también por miembros del Ejecutivo, que luego de hacer los análisis de los distintos pliegos recomendó, que esto no es vinculante, sino que recomendó al Ejecutivo Municipal para poder tomar la contratación. Y en este caso la empresa Ibecor fue la que logró ganar esta licitación, donde debemos recordar que había casi un 70 o un 80 millones de pesos menos de lo que estaba ofreciendo la empresa que más había ofertado, digamos, en cuanto a la posibilidad de construcción. Después de pasado esto, la Secretaría de Vivienda toma a su cargo, digamos, el tema de la contratación de la empresa y bueno, comienza la construcción, la cual nosotros la dividimos en 5 etapas y dijimos y establecimos una pauta constructiva de prácticamente 10 meses por cada etapa, y a medida que iba a ir avanzando el plan íbamos a ir aumentando la cantidad de viviendas que se iban a construir. En esta primera etapa, en la que teníamos que terminar, son alrededor de 101 viviendas. Y debemos aclarar algo también. Nosotros siempre hablamos que en este momento tenemos 650 viviendas habilitadas. ¿Por qué? Tuvimos una cantidad de oferta, por decirlo de esa manera, de cerca de 1.300 posibles beneficiarios distribuidos en distintos barrios. Algunos de ellos fueron producto de la venta de tierra que había hecho el municipio y algunos otros que fueron aportados por algunas asociaciones gremiales y en el caso de 2 cooperativas como la Ferroviaria y la Guarnición Aérea. Es decir, que el universo de la oferta que tenía la ordenanza por la cual no habilitaba la construcción era alrededor de 1.300 posibles beneficiarios. De esa totalidad, cerca de 690 fueron los que en una primera instancia aceptaron nuestro plan y luego termina definitivamente estando alrededor de los 660 beneficiarios. Por eso, un poco que por ahí decimos de que el plan hoy no son de 1.000, sino que la cantidad y el universo total que teníamos la posibilidad eran de 1.300, los cuales aceptaron esta cantidad. Pero con la primera etapa ya no se cumplieron los plazos. La primera etapa, según los registros que tenemos nosotros y de acuerdo a lo que estuvimos viendo la cuestión contractual, el 30 de agosto fue finalizado el contrato que teníamos por fecha y por haber tenido inconvenientes, también porque tenía que ver con cuestiones climáticas. Nosotros consideramos que ya tenemos un atraso de más de un mes para la culminación de la primera etapa. Balmaceda, te voy a decir Pati.
Porque Américo, no vamos a hablar de Américo, No. se te conoce como el Pati. Omitilo. Pati, ¿quién es responsable de esto, ¿Cómo quién es de esta responsable? situación a la que se llegó? A ver, yo creo que hay una situación producto de que la empresa en su momento deja de estar, por lo menos esto, el conocimiento que yo tengo, deja de estar operativa, cosa que, digamos, no es, que puede suceder de acuerdo al marco macroeconómico que tenés, a la situación de cosas, la empresa empieza a presentar dificultades y me parece que está ahí es comprensible. No, sin duda, o sea, la situación. es la empresa la que evidencia la De todas dificultad, maneras, ¿no? Hugo, yo me parece que la persona más indicada para responderte es el doctor Está bien. Valentino. Yo estoy a cargo de viviendas sociales. Ah, perfecto. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Quién es, como dice Hugo, quién es responsable? ¿La municipalidad, la empresa, los adjudicatarios que no controlaron? Sí, yo no creo que haya un responsable directo, yo creo que todo desencadena de una problemática a nivel nacional, provincial y que desemboca a nivel municipal. Todo esto trajo aparejado una crisis para la empresa, que fue de público conocimiento, dentro de la cual nosotros empezamos a notar que vendría a ser los tiempos de obra y que lleva a cabo la empresa no eran suficientes. Entonces empezó a notar esta crisis y bueno, que hoy en día la estamos tratando de solucionar. Claro, pero en definitiva hubo algunos problemas al margen de la situación económica de la empresa que se están viviendo en estos días, que eran las primeras 63 viviendas con sí. falencias en la construcción. Hemos advertido ciertas falencias, ya hemos intimado a la empresa su subsanación. ¿A quién es? ¿A Ibecor o a Incisa? A Ibecor. A Ibecor. Ibecor es la contratista con el Claro, municipio. la responsable directa es Ibecor. Exactamente. Incisa es un subcontratista que tiene una relación con Ibecor, en este caso. Ya se han hecho todas las intimaciones y ya hace días que vienen trabajando en subsanar los problemas. Tema de filtraciones, tema de terminaciones, bueno, y le hemos dado hincapié a lo que es filtraciones de agua que se han advertido en algunas viviendas de Barrio Ciprén y Guarnición Fosaeri. ¿Y esto se debe a que no hubo controles por parte de la municipalidad durante este tiempo? No, yo no digo que no ha habido controles, son cuestiones que las pudimos percibir en esta etapa con la época de lluvia. O sea, es muy difícil advertir una filtración de agua hasta que lloviera. Lamentablemente, esa falla se observa en el mismo lugar de la casa, o sea que es en la unión de un panel, o sea que no está diseminado en diferentes partes de los techos. O sea, ya está identificado el problema y ya la empresa ha intervenido. Y ya se están reparando todos los techos. ¿En cuántas viviendas de las 63 por lo menos ustedes han tenido conocimiento de este inconveniente? Y debemos tener unas 15 viviendas aproximadamente. El 25% más o menos. Exactamente. Este tipo de situaciones que ocurre tanto en la obra pública Seguro, como en privado. la obra privada. Sí. así, Sí, porque es un porcentaje que estamos hablando, o sea, quien ha hecho la construcción de una vivienda, a mí también, a mí también. Sí, sí, ¿no? pero Y también ha extremando habido- todos los cuidados, Así extremando, es. digo, Es importante destacar son algo. situaciones Así es. Es importante destacar lo siguiente, la municipalidad hasta el día de hoy no ha recepcionado las viviendas que se han entregado. O sea, una vez que la empresa termina la vivienda, se hace un acta de recepción provisoria. Esa acta de recepción provisoria es la que hace nacer el plazo de garantía. Como de el un fin año. de obra, digamos. Exactamente. Desde ese momento se computa el año de garantía, que es cuando se produce la recepción definitiva. La municipalidad todavía no ha recepcionado ni siquiera provisoriamente las viviendas. O sea que es Ibecor la responsable de velar por las reparaciones y por el estricto cumplimiento del contrato. ¿Qué pasa con las 39 viviendas que todavía no se entregaron de Castelli? Nosotros hemos tratado, evidentemente yo considero, y en ese sentido siempre tenemos una autocrítica que está bueno decirla, ¿no? Porque hay realidades que no se pueden esconder. Y en base a esto, obviamente que hay muchas cuestiones que nosotros estamos en condiciones de poderlas corregir. Y hay situaciones en las que, por ejemplo, en el caso que están esperando la entrega, que es Castelli 1, para completar lo que es la primera etapa, la 101 vivienda, hemos cambiado toda la metodología a partir de ahora, que es hacer lo que nosotros llamamos la preentrega, es decir, cuando la empresa nos dice que las viviendas están en condiciones de ser entregadas, antes de entregarlas oficialmente al beneficiario, lo que hacemos es hacer la preentrega, es decir, la visita que tenemos que hacer, que va el propio vecino a su propia vivienda y con profesionales, obviamente, y esta vez no ha ocurrido que hasta han llevado profesionales, digamos, particulares, el propio beneficiario,
y observa su vivienda y detecta, y si ha detectado algunos errores, digamos que ellos consideran que son errores o algún vicio de construcción, lo que se está haciendo en este momento, que no han sido muchos, y por suerte hemos logrado que en Castelli está habiendo una gran diferencia en algunas situaciones de determinaciones, y que se están corrigiendo, y que creemos que ya durante esta semana vamos a estar entregando las primeras 9 viviendas, que es una de las 3 manzanas, para continuar luego, por supuesto, las semanas próximas con las otras 2 manzanas que falta para culminar la primera etapa. Pero digamos, este sentido de esa preadjudicación que hacemos para que la gente vaya, para que lo observe, nos va a evitar muchos problemas, muchas veces que la gente ingrese. Y hay un elemento que, si me permiten, que creo que es bueno considerarlo, porque esto es lo que yo llamo a veces de una cuestión de una autocrítica en algunas cosas, ¿no? Existe una gran ansiedad por parte de la gente, es decir, por parte de la gente, la cual también la nuestra es igual. Es decir, muchas veces no hemos compatibilizado la ansiedad de las familias por dejar alquilar y por poder ocupar su vivienda, en la cual tal vez a lo mejor hubiéramos tenido que esperar un mes más para poder tener las cosas como correspondían. Y bueno, estas son cuestiones que las vamos a ir corrigiendo para que no bajar este nivel de ansiedad muchas veces, para poder entregar la casa como corresponde, más que nada con algunas determinaciones. Gastón, ahora, ¿quién está avanzando en la construcción? ¿Ibecor o Incisa? En realidad, Incisa fue subcontratado para ejecutar 200 viviendas de lo que es la segunda etapa. Sin embargo, nos han manifestado, y así lo estamos viendo en obra, una colaboración mutua de ambas empresas en solucionar los problemas de la gente. O sea, nosotros hemos pedido primordialmente dar solución a la gente de Guarnición Fuerza Aérea y CISPREN, y allí empezar a avanzar en lo que es Castelli, para también terminar la primera etapa y avanzar en segunda etapa de CISPREN y lo que sería segunda etapa de Castelli con 178 viviendas. Ustedes van a tener relación directa con la empresa Incisa a partir de la segunda etapa. Es una relación, o sea, la relación del municipio sigue siendo con Ibecor. Eso es lo que hace la Ibecor diferencia. subcontrata a Incisa. Exactamente, eso es lo que hace. No quita que no vaya a haber una relación con Incisa. Seguro. Lo que estamos hablando, que esa es básicamente la diferencia entre una cesión y una subcontratación. Si nosotros trataríamos con Incisa y fuera el responsable de la obra, allí ya habría una cesión de contrato y no una subcontratación, como es el caso que... O sea, la exigencia de cumplimiento se le va a seguir sobre Ibecor, que es la contratista. Exactamente. ¿Y Ibecor ha cumplido hasta acá o no ha cumplido? Y hay partes que sí, y hay partes que hemos denotado que hay ciertos incumplimientos, como hemos visto cuestiones de plazos de obra, y bueno, hay estas terminaciones que están dentro de la garantía y que las tienen que subsanar. ¿Hubo pago de más? ¿Hubo la realización técnica, la certificación correspondiente a la empresa Ibecor? ¿Una denuncia a la oposición, el Tribunal de Cuentas? No, entiendo que no ha habido pago de más, por lo menos tenemos la tranquilidad de que los pagos han sido correctos. Por ahí se confunde lo que es un acopio de materiales con lo que es un pago de más en una obra, donde precisamente lo que uno hace cuando acopia materiales es congelar el precio y evitar aumentos por parte del municipio. Claro. Y eso es lo que ha hecho ahorrar al municipio 4 millones de pesos que van a ser afectados a viviendas sociales, ya va a explicar mi compañero. Hay algunas, se deja la tipología de preensamblado, digamos, prefabricadas en planta por el sistema tradicional. ¿Esto ya está definido por parte de la empresa Incisa? Nosotros estamos esperando esta semana, nosotros vamos a tener ya el plan de obras, pero lo que hemos estado charlando con la empresa contratista es que lo que va a comenzar como segunda etapa de Castelli, que son alrededor de 170 casas, lo único que va a diferenciar a la casa actual es que todo lo que se hacía, digamos, en fábrica, que ya lo tenía, porque en realidad Ibecor tenía un proceso en fábrica que hacía los procesos, digamos, todo lo que eran columnas y lo que era el hormigón armado lo hacía en fábrica. Es decir, todo esto para la empresa Incisa es mucho más conveniente hacerlo en la propia obra, es decir, que todo lo que sea columna, lo que sea el techo en sí, la losa, va a ser hecha en el mismo lugar. Es decir, esto es lo único que va a cambiar. Lo que no va a cambiar la calidad de materiales, no va a cambiar tampoco la posibilidad que la gente pueda construir en una segunda planta. Es decir, esto no va a ser cambiado, simplemente que lo único que va a cambiar es que la construcción se va a hacer al modo tradicional en el mismo terreno. ¿Se demora más Lo eso? cual todavía no, o sea, es una propuesta. Eso tiene que venir por escrito, un proyecto ejecutivo, la municipalidad aprobar ese proyecto ejecutivo que cumple los requisitos establecidos en el pliego y recién allí se puede cambiar la modalidad de construcción. La idea es que solamente se trabaje in situ y la casa es exactamente igual. ¿No se demoraría más trabajar en el lugar? Supuestamente yo no soy técnico, Sí, pero sí, me sí. han dicho que no. ¿Cómo será la vivienda social, Pati? ¿Cómo estamos? Terminamos febrero de este año
se entregó segunda etapa de lo que es el programa de construcción de viviendas sociales cogestionadas o coparticipadas con organizaciones sociales, el convenio que teníamos con el sindicato de vendedores de diarios, el sindicato de canillitas. Costo final de la obra fue de 2.160 pesos el metro cuadrado. Esto incluye materiales y mano de obra, dirección técnica por parte del Estado. Y abrimos el frente de Barrio Alberdi, que son 45, a través del programa de autoconstrucción con los beneficiarios, con los vecinos. Son vecinos que fueron seleccionados a través del área social, que presentan, digamos, con familia numerosa y que presentan una situación de alta vulnerabilidad desde el punto de vista habitacional. Ese frente, les decía, se abrió en abril y está con un avance de obra del 75%, ¿no? Nosotros ahí llevamos conducción técnica, entrega de materiales por certificación de obra, por avance de obra, y son los propios beneficiarios los que levantan su propio vivienda. No hay problemas ahí. No, por lo menos, es decir, problemas siempre. Sí, no sé. Problemas, Pero es más la el tema de la solución que el construcción es un tema complejo, es un tema que ¿Se va a seguir avanzando con las viviendas sociales? se va a seguir avanzando, y tenemos en estos momentos, a través de un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, de manera conjunta con el Centro Experimental de la Vivienda Económica, SEBE Córdoba, una institución muy reconocida en toda la provincia de Córdoba. Tenemos firmado un convenio de transferencia de tecnología, de conocimiento y tecnología, y hemos adquirido, digamos, entre las cuestiones que importa este convenio, ha sido la transferencia de herramientas y maquinaria, matricería, para lo que es la fabricación de los componentes. ¿Por qué? Porque lo que está en carpeta, hemos constituido una fábrica a través de una cooperativa de pibes muy jóvenes, y en estos momentos, digamos, estamos en proceso de consolidación de esa fábrica que nos proveería los componentes a los efectos de que nosotros podamos construir, digamos, la vivienda, ¿no? Trabajar en escala con kit de vigas, cumbreras, digamos, todo el armado de la estructura de la casa en sí, que eso nos permitiría, con la platea puesta en sitio, en lugar, nos permitiría, digamos, reducir costos y también tiempo, ¿no? Es decir, aceleraríamos los plazos de finales de obra. ¿Cuándo termina la primera etapa de las 100 viviendas, Raúl? La fecha de terminación era el 30 de agosto, es decir, nosotros estamos considerando que en los próximos 30 días, calculo que vamos a estar terminando la primera etapa, pero correlativamente ya debemos aclarar que se ha comenzado la segunda etapa, lo que es el CISPREN 2, y se estaría también comenzando con la segunda etapa de Castelli, que es nivelación de tierras y la construcción de las plataformas, que es las 170 que tendríamos en Castelli. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por llegarse hasta aquí. Como recuerdo por el paso por el programa y con la gentileza de Supermercados Sanos, le vamos a entregar un pentagrama clásico, así que muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Que de local, y seguimos con este tema, viviendas municipales. En este caso hemos invitado a Martín Cantoro, quien es integrante del Tribunal de Cuentas por Encuentro Ciudadano, Samantha David, concejal de Unión por Córdoba, Frente para la Victoria, y Eduardo Escopa, concejal de Encuentro Ciudadano. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Los agradecidos somos nosotros porque sabemos que distraen de su tiempo. Y bueno, es a manera de clarificar, ¿no es cierto? Eduardo, no hace mucho hicimos un programa en el cual estuviste presente también, en el cual se habló del tema de la vivienda municipal. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasó al juicio? La verdad que esa pregunta tendría que haber respondido el ingeniero Fabricio Pedruzzi. Si ustedes se acuerdan, en ese programa le advertimos de que esta situación
venía, de que en realidad él no había actuado como correspondía en los meses anteriores, cuando se empieza a notar la situación de crisis de esta empresa. Empiezan los cheques rebotados, que primero eran 300.000 pesos, después subió a 1,5 millones, después a 3 millones, y el último programa yo lo mostré, ya estábamos en 13,5 millones. Y la otra explicación que en esos momentos, o la única explicación que dio Pedruzzi, es que no había ningún tipo de atraso y que esto se debía al fenómeno climatológico, a las lluvias. Y la verdad es que yo escuchaba que algunos funcionarios decían que la obra debió haber terminado a fines de agosto por las lluvias, porque en realidad debió haber terminado fines de marzo. Y la verdad es que creer de que en Río Cuarto llovió durante 5 meses seguidos o alternados, pero durante 5 meses, la verdad, escapa comentario. Me parece que hay una actitud, yo casi le diría que salvo a Escopa, el resto y a Petenati y a los demás le están tomando el pelo. Espero que a mí no. Es por la falta de pelo. De Claro, hecho, sí. de hecho, en diciembre, tanto el intendente como Pedruzzi dijeron que no querían adelantarse, pero que capaz que antes de marzo estaban entregadas estas 101 viviendas. Esta fecha de agosto que aparece ahora no es real y tampoco están dando una fecha clara de la situación, pero al margen de eso, creo que coincidimos la mayoría en que se pagó antes de que la obra estuviera terminada, y eso es lo que va trayendo los inconvenientes de Ivecor. Es ahí donde se le trasladan al municipio puntualmente y terminaron con esta nueva decisión de subcontratar con una empresa que no tiene la capacidad suficiente y sin sacar del medio Ivecor cualquier pago que vaya a Ivecor. Todos los acreedores de Ivecor van a ir sobre eso y las viviendas no se van a terminar de hacer. De hecho, él se preguntó el viernes en la sesión a cuánto había ascendido el tema de los embargos de la empresa Ivecor, y ya llevamos arriba de los 200.000 pesos y recién este proceso empieza. No sé cómo piensa hacer el municipio en esto. El secretario dijo cesión de créditos, que yo sepa, la cesión de crédito también es embargable, entonces no tendríamos una solución puntual. Creo que hay que cerrar estas 101 casas y tomar la decisión en serio de volver a empezar y hacer las cosas como corresponden. Martín, ¿fallaron los controles? Evidentemente, lo que falla... Los municipales, sí, ¿no? sí, claramente se entiende la idea. No fallaron los controles de las personas que en su primer momento estuvieron afectadas a controlar el avance de obra, puesto que ellos manifestaron desde un primer momento toda una serie de irregularidades en torno a al modelo constructivo que proponía Ivecor y sobre la capacidad de la propia empresa para ejecutar la obra, que si hubieran sido oídos en su momento no hubiésemos llegado seguramente a este punto. Lamentablemente el secretario Pedruzzi no oyó a todo este cuerpo de inspectores que le decían que la casa que proponía Ivecor era otra, no era la que necesariamente había contratado el municipio. Le advertían que la empresa no avanzaba con el ritmo de obra que estaba estipulado en el pliego. Le advertían que había serias falencias técnicas en algunas de las viviendas en resolver determinadas cuestiones, al punto tal de llegar a solicitar multas por un lado y a plantear abiertamente que evidentemente Ivecor no tenía la capacidad ni la envergadura para llevar adelante esta obra. En función de que el secretario jamás los oyó ni le aplicó a la empresa las multas pertinentes, este cuerpo de inspectores decide dar un paso al costado, con lo cual hasta ese momento, los controles claramente no fallaron, sino que no fueron escuchados. Sí, lo que no deja de sorprender es la connivencia que hay de parte de los funcionarios públicos, en este caso un secretario y sus subsecretarios, para con una empresa al momento de permitirle toda una serie de cambios y irregularidades, pero además certificarle obra y en ese concepto emitirle pagos por obra que en realidad ni siquiera estaba, no es que estaba, firmaba estaba las mal hecha. certificaciones? Las certificaciones las firma en persona el ingeniero Pedruzzi con algún colaborador, algún subsecretario, pero no Porque cuenta si con no el estaban esos aval. controles, digamos, no estaba el aval del equipo técnico del arquitecto Exactamente, del municipio. no, evidentemente acá hay una firma a título personal del secretario, a lo sumo algún subsecretario del área,
pero no hay personal técnico de la Secretaría. Bueno, de hecho, la Secretaría de Vivienda es una Secretaría que prácticamente no tiene personal a cargo. ¿Sí? Esto, Es una digo simple yo, no estructura. vine antes de cuando dependía directamente del IMB, del Instituto Municipal de Vivienda solamente. Pedrucci, ¿cuándo asumió? A ver, vamos por parte. Sí. La obra, 1000 viviendas para la clase media, siempre dependió en su momento de lo que era la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad, está que bien. dependía de Está Pedrucci, bien. que cuando Claro, se claro, crea está la bien. Secretaría de Vivienda, él se lleva ese contrato y la Claro, contratación de la infraestructura de Castel y Albert. Con lo cual, esa obra en particular siempre estuvo bajo la órbita de Pedrucci. Lo otro es lo que comentaba recién Américo Balmaceda, las viviendas sociales son las que tienen de algún modo a cargo el IMB. ¿Y por cuántas viviendas se pagó? ¿Cuánto es el dinero que entregó la municipalidad? A ver, en el Tribunal de Cuentas y por información que nos lista el propio sistema informático municipal, que el Tribunal de Cuentas no lo edita, sino que simplemente lo observa, constan pagos a Ibecor por aproximadamente 37 millones y medio de pesos. ¿Sí? Para no Por hacer 101 una viviendas. exactamente, son 37 millones de pesos, es el equivalente a aproximadamente 189 viviendas, el valor original de la vivienda de 2 dormitorios. Muchas veces se prestó discusión que si eran más metros, tantas casas, menos casas. Nosotros le hicimos una simple cuenta al ingeniero Pedrucci para no mezclar una etapa, otra, acopio con avance de obra, etcétera, etcétera. Contabilicemos certificados solamente afectados a la primera etapa. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que a enero de este año, Pedrucci certificaba que entre acopio y la obra propiamente dicha, la empresa tenía un avance de obra del 94% sobre esas 101 primer viviendas. En febrero el 97%. Podemos discutir si le faltaba la puerta de ingreso, el picaporte a la puerta o alguna canilla. Bueno, pero aparentemente era solo eso lo que le faltaba. Estamos en octubre febrero, y bueno, todavía faltan hoy, entregar algunas. hoy es imposible certificar ese avance de obra hoy sobre esa etapa. Entonces, ¿qué certificaron? Ahora ¿Qué ni- observaron en enero, en febrero? ¿Qué pasó en el medio? No está ni en materiales ese... Hay otro aspecto curioso, si importe? se quiere, que consta en el expediente. Porque Toda estamos esta hablando del información triple, consta en el el triple, expediente, ¿verdad? el triple de la vivienda Exactamente. realizada. Otro dato curioso respecto de la copia de materiales. Llegado a ese punto, obviamente ya la empresa prácticamente no podía cobrar por la primera etapa porque había cobrado todo. ¿Sí? Dice la empresa, bueno, vamos a empezar con la segunda etapa. Piden para acopiar materiales. Piden para copiar materiales de aproximadamente 145 viviendas. ¿Sí? Eso fue también en febrero. La municipalidad le transfiere 10 millones de pesos a Ibecor para acopio de materiales. Pero En mayo salta el problema financiero de la empresa, con toda una publicación en el matutino local en donde había problemas, y para desmentir de alguna manera esta cuestión, se monta un operativo en escena, se viaja a Montemaíz a ver el acopio de material que tenía Ibecor. Y se solicita por expediente que Ibecor certifique cuánto material tiene. Ibecor en el expediente dice tener material para 38 viviendas en el máximo de los casos. Pero, no sé, Eduardo, el contrato decía que cuando... Tenían que invertir un Claro, 50% al finalizar la primera etapa. De la segunda. De la segunda. Claro, es decir, Justamente. 50, Que ya 100 son viviendas 12, más era el exacto. 50%. Exacto. Es decir, a fines de marzo ellos tendrían que haber invertido el 50% de lo que era la segunda etapa, esas 200 viviendas de las que hablaban hace un rato. Está claro que a fines de marzo no se había terminado la primera etapa y estaban muy lejos, como dice el licenciado Cantoro, de haber invertido ese 50%. Es decir, la municipalidad le adelantó y no la empresa invirtió. Y ahí está el agravante de esta situación. Pero que vuelvo a decir, todo esto fue advertido en su momento, lo hizo el Tribunal de Cuentas. A principios de este año nosotros le advertimos al ingeniero Pedrucci, 8 de mayo del 2014, Sí, en este programa. que no, incluso fue antes, que nos dijera cuándo la empresa había pedido la prórroga del plazo de finalización de obra, justamente por las condiciones climáticas. 8 de mayo del 2014. Al día de hoy nunca nos informó. Entonces, ya en ese momento había alguien que le estaba advirtiendo, mire, el plazo de obra se ha vencido. Me parece que, vuelvo a decir, el ingeniero Pedrucci, la verdad que no hay explicaciones posibles para esta situación. Neme decía que es, bueno, la primera vez que el municipio hace una obra de vivienda y entendible, con toda la falencia que eso puede significar. Pero además era el caballito de batalla de la gestión Jure. ¿Por qué cree que no se siguió los controles, no se cumplió con
prometido. Creo que fue una bola de nieve primero para este ejecutivo municipal que creyó que se podía hacer las cosas y uno confió también en que pudiera hacer estas viviendas. No creo que es muy fácil porque por ahí se pregunta, la responsabilidad es de todo el mundo, menos de la municipalidad. Y el tema acá al margen, porque uno puede fallar una empresa. No, políticamente acompañaron Sí, todos. Por supuesto, nosotros no somos cogobierno, nosotros somos responsables de los fondos y como decía el concejal recién, pero en octubre del 2013 también solicitamos otro pedido de informe, pues ya veíamos que las cosas no venían bien, estamos hablando del año pasado y en realidad no se avanzó. Y cuando tuvieron que ir a controlar, primero la licitación que tiene el Ejecutivo parece una licitación distinta a la que nosotros votamos en el Consejo. Ahora hablan de metros cuadrados y de habitaciones cuando el pliego dice 1000 casas, 1000 viviendas. Eso no se puede modificar. El tema del acopio. Es decir, ¿quién acopia? Porque por ahí dicen, bueno, ahorramos 4 millones para hacer viviendas sociales. ¿Pero qué tiene que ver esos 4 millones que supuestamente ahorraron para las viviendas sociales? Están saliendo de lo que es la licitación, del objeto de licitación, cambiaron la modalidad constructiva, ahora vuelven con la modalidad constructiva, pero la empresa podría haber fallado. Ahora el problema es que se pagó lo que no se hizo, y lo que decía el licenciado es lo puntual, es decir, se certificó obra que no se hizo, y sin ningún problema, porque ahora te cambian, son metros cuadrados los que certificamos. Hay una Discúlpame, cuestión, sí. podemos hacer una pausa y ya Sí. regresamos, Eduardo, con tu opinión. Ya regresamos con viviendas municipales en esta propuesta de local. Regresamos de la pausa, viviendas municipales, la situación con la empresa Ibecor, ahora la llegada de Incisa, la opinión de los concejales del Tribunal de Cuentas. Así, Eduardo, estabas manifestando tu opinión con respecto a Sí, eso. a ver, me parece que está muy claro que la municipalidad pagó, que ha pagado de más, ¿tá? Que la empresa no ha cumplido, pero además hay un aditamento. El Estado no ha hecho cumplir la letra de la licitación, del pliego de licitación. Fundamentalmente, digo, más allá de algunas cuestiones técnicas que obviamente han sido observadas, el pliego decía claramente de que por cada día de atraso del plazo de obra que no estuviera justificado, le correspondían 400.000 pesos de multa por día. ¿Cuántas multas le aplicaron en todo este tiempo? Bueno, creo que dijeron el último día, o los últimos días, que se le aplicó una multa por la demora esta de ¿Cuántos financiación. días? Claro, sí, no sé. ¿Cuánto es el monto? Claro. O sea, Porque si los 5 meses esos, vamos a suponer que no sean 5 meses, Salen las casas gratis. Claro, sí. es que ahí está el Estado activo, el Estado inteligente y el Estado que cuida el patrimonio de todos los ricuardenses. Eso es lo que decimos. Si la empresa es incumplidora, si la empresa falseó las declaraciones juradas, si la empresa nos vendió un buzón, hagámosle pagar lo que corresponda. Lamentablemente es tarde para eso, digamos. La municipalidad se embarcó en un negocio con Ibecor que terminó muy mal, como prácticamente todos los negocios que inicia esta gestión. Pero no hay Creo que garantías. esta gestión- El contrato no establece que la empresa Ibecor tiene que presentar algún tipo de garantías para La ayudar caución a... está. Está lo que se llama el fondo de reparo, que es una retención que le hace la municipalidad del 5% de cada una de las certificaciones que la municipalidad le va abonando, que no constan que todas estén y pueden ser reemplazadas, como decía la concejal, por un seguro de caución. El tema es contra quién vamos a accionar si claramente es una empresa que no tiene solvencia alguna. De Y todas de maneras, hecho, lo que... se preguntó cuál era el seguro y ni la Secretaría de Economía ni el Secretario de Vivienda ni siquiera saben quién es el seguro o el que prestó el seguro de caución por el contrato, por el 5%, y ni siquiera conocen la póliza de algo tan importante que creo que a ellos ya se les va de las manos cualquier Me situación. parece interesante volver sobre algo, ¿no? El nivel de liviandad y la falta de responsabilidad con la que va resolviendo esta gestión problemas que son centrales, porque acá no nos olvidemos que está la municipalidad administrando dinero de adjudicatarios concretos, o sea, la que vivienda no se le está regalando a nadie, muy por el contrario, le está construyendo sobre el terreno de un privado que está pagando por su vivienda y que eventualmente si hay algún problema va a ser entre el adjudicatario y el municipio, porque el adjudicatario no tiene relación alguna con la empresa. Seguro. La relación del adjudicatario es con el municipio. Esto puede Entonces, lo que a mí me ocasionar sorprende acciones judiciales, sin ¿no? lugar a dudas. Sumarle, discúlpame licenciado, sumarle hasta el 80%
del Fondo de Obras Públicas, que la Municipalidad de Río Cuarto no tiene las obras, o por ahí definieron que no se hacían determinadas obras para apostarle al plan de viviendas. Entonces todos los riocuartenses estamos apostando a esto y no tenemos ni las calles en condiciones, ni obras para nuestra ciudad, ni tampoco están las casas. ¿Se podrá investigar si hay algún tipo de responsabilidad de algún funcionario? Nosotros como bloque hemos presentado, solicitamos una comisión investigadora puntual donde estén representados por todos los bloques oficialistas para llegar al final de esto, no desde lo que nos pasó en la sesión, que bueno, se nos va contestando todo en el aire, no hay papeles que demuestren lo que se está diciendo, y creo que hay que llegar a lo más profundo de esto y realmente que no nos vayan cambiando el metro cuadrado por la habitación, por la vivienda, que quien certificó sea responsable, pero también quien mandó a pagar sea responsable, porque uno con la posibilidad del conocimiento, sabíamos que las casas no estaban hechas, es decir, yo secretaria de Economía, si sé que mi mismo ejecutivo municipal no entregó las 101 casas, ¿por qué terminé mandando a pagar esas 101 casas? Al margen que no sea desde lo técnico su responsabilidad. Y si no, yo creo que también, y por ahí uno trata de no judicializar determinados temas, pero creo que en esto, donde hay casi 40 millones del dinero de los riocuartenses, que no está claro dónde está, también está la posibilidad que si no nos dan la respuesta, y uno puede investigar por otro lado, porque creo que esto de certificar obra que no está realizado, roza con lo delictual, es decir, claro. A no ser que tengan una explicación que a nosotros, como concejales, no se nos dio. Disculpa, la solución parece ser para el Ejecutivo es Incisa ahora, otra empresa con I. Sí, que justamente es la misma empresa que fue detectada en el Río Cuarto extrayendo arena de una forma muy poco clara, y que estamos investigando para seguramente en los próximos días va a haber algunas novedades. Nosotros obviamente que creemos que esas mismas empresas que están en esas situaciones no van a venir a resolver esta situación. Pero además tenemos entendido, incluso lo ha dicho el propio Cámara de la Construcción, que no es una empresa que reúna los antecedentes necesarios por los cuales fueron excluidas el resto de las empresas. Entonces la verdad es que no encontramos ningún tipo de explicación. Sumándole a esto, que en el registro de constructores de la provincia, Incisa tiene una capacidad constructiva en arquitectura de 15 millones, casi 16 millones de pesos, pero además tiene que es simple, que es algo que no sabía el secretario, pero ya aceptó la subcontratación, de que tienen deudas 11 millones de pesos Incisa al mes de julio del 2014. Entonces, cuando sumamos estas dos cosas, no tiene la capacidad como para hacerse cargo de esto, y si pudiera hacerse cargo, yo quiero saber quién va a pagar las viviendas que faltan, que ya se pagaron. No creo que Incisa venga a darle a Ibecor el dinero para terminar con estas viviendas. Hay otra cuestión delicada en materia contractual también por la propia licitación. La licitación le otorga un derecho a quien resulta ganador para ejecutar 1000 viviendas, que la municipalidad podría disminuir en hasta un 20%, pero no tenemos los interesados suficientes para ocuparlas. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuántas viviendas realmente se van a construir? ¿Cuánto se va a ejecutar de ese contrato y cuánto nos va a terminar saliendo ese contrato? O sea, hoy por hoy se terminan manejando con mucha liviandad, insisto, asuntos que son demasiado complejos para la ciudad y que nos pueden salir muy caros a todos los riocuartenses. Y lo que más me sorprende y no deja de preocuparme es que los más altos mandos de este municipio, lejos de procurar investigar y ellos mismos, digamos, buscar proteger los recursos de todos los riocuartenses, no, alegremente salimos a hacer anuncios que supuestamente son entre privados, pero en donde claramente quien intervino en favor de una empresa en particular es el propio municipio. Disculpa, se decía en su momento, cuando se analizó las tres propuestas, que la de Ibecor era la mejor, inclusive significaba una reducción de 70 millones, una diferencia de 70 millones de pesos con respecto a las otras. Sí. A ver, está claro que en su momento las ofertas que se hicieron para el plan de vivienda era la más económica, la que más se ajustaba, incluso estaba por debajo del presupuesto. Pero también es cierto de que fue justamente el licenciado Cantor en el Tribunal de Cuentas quien, a partir de solicitar alguna documentación, observó la situación de fragilidad financiera o de posible presunto falseamiento de la declaración jurada, que a esta altura parecería que se hubiera confirmado.
Y yo recuerdo que en ese momento, cuando nos enteramos de esa situación, el 25 de marzo le envié una nota al ingeniero Pedruzzi para que detuviese la firma del contrato, que no firmaran el contrato, hasta tanto se aclarara lo que había observado el licenciado Cantoro. Si se hubiese tenido en cuenta la nota o las observaciones que ya había hecho Martín, seguramente nos hubiéramos evitado esta situación. Eduardo, ustedes desde Encuentro Ciudadano también plantearon, o personalmente, pero me parece que desde Encuentro Ciudadano plantearon la posibilidad de hacerlo desde la administración municipal. A ver, en realidad ¿Estás convencido de eso? Sí, estoy convencido de que en realidad de la administración municipal, porque justamente, en realidad, ¿por qué se fue a buscar un privado? Porque supuestamente iba a financiar las etapas que venían posterior, pero resulta ser que la realidad fue que fue todo lo contrario. Fue el municipio el que terminó otorgando o entregando dinero por anticipado. Entonces, esa misma situación, si uno la lleva a través, no decimos con personal municipal, pero sí contratando cooperativas, como de hecho lo ha mencionado Balmaceda en la experiencia de las viviendas sociales, como permanentemente lo hace el municipio en diferentes obras donde contrata cooperativas, tal vez empresas de Río Cuarto, locales, por etapas, es decir, por etapas, cuando hablamos de por etapas decimos 50 viviendas, 100 viviendas. De esa forma nosotros podríamos tener, con el mismo financiamiento municipal, la construcción de las 636 promesas o esperanzas de riocuartenses que hoy están embarcados en esta situación. Y que lo que nosotros decimos es, no hay que evitar o romper con esa esperanza. Hagamos que los responsables de esta situación tengan la pena que les merece. Pero la esperanza de muchísimos riocuartenses que se inscribieron en el Plan Municipal de Vivienda, tratemos de no tirarlo por la borda. Entonces nosotros apostamos a una salida que creemos hoy es la más conveniente. Nosotros creemos que la salida puntual es empezar de nuevo y que realmente se hagan las casas. Más allá de cuál sería la estrategia o qué mecanismo seguir para adelante. Pero creo que solamente estamos, con esto que está pasando ahora con Incisa, solamente estamos estirando el problema. Independientemente de eso, creo que era oportunidad para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Tomar decisiones apresuradas en un marco sumamente complejo y poco claro, solo puede llevarnos a cometer nuevamente un paso en falso. Sí, creo que la oportunidad de repensar un poco la política de vivienda propiamente, el procedimiento de selección de la empresa a la cual se le fuera a hacer el contrato o lo que fuere, y de esa manera procurar no equivocarnos nuevamente, ¿no? Claro, porque pensamos que no llegó a la solución del problema habitacional, que la nación nos hace cargo, la provincia nos hace cargo, bueno, el municipio había encontrado cómo. Y bueno, estas cosas a veces suceden. Nosotros creemos que ahora los municipios que apuestan a la construcción de vivienda, de hecho hay algunos que lo hacen desde hace 20 años y lo hacen exitosamente, y que está bien que lo asuman. Yo creo que hay que discutir cuánto asignamos de presupuesto a esta construcción y qué es lo que asignamos. Así es. Bueno, pero bueno, me parece que es una política a seguir adelante, pero bien. Bueno, muchas gracias por haberse llegado hasta aquí. Por su paso en el programa se van a llevar un recuerdo, en este caso una gentileza de Supermercado Sanz, un pentagrama clásico. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. Hola Hernán, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy con algunas novedades de AFIP o de aduana en cuanto a las personas que quieren viajar o realizar alguna o emigrar de nuestro país. Bueno, sí. Nuevos requisitos. Siguiendo con la información de la fiscalización electrónica del programa anterior, bueno, se lo voy a leer para que no quede en duda. La Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección Nacional de Migraciones, Administración Nacional de Aviación Civil y la Dirección Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ha sacado esta resolución general 3667 de la AFIP, 1 del 2014, 618 del 2014 y disposición 1 del 2014. Son los 32 datos que se deberá brindar para Salir poder del país. salir del país. Y bueno, yo... no vamos a leer los 32. No, vamos a leer los más significativos. Claro. Pero más allá de eso, la gente se encuentra un poco anodadada con esta requisitoria de datos. Y de la misma manera que te decía el programa anterior, que la fiscalización electrónica, la 3416, me parece una resolución inconstitucional y avasalla
derechos de los contribuyentes, me parece que esta resolución simplemente está pidiendo los datos que generalmente te piden cuando te vas afuera del país. O sea, no me parece, sí, que esta resolución puede vaya... ser un poco intimidatorio, es un poco intimidatorio para disuadir a lo mejor los viajes de exterior. Pero no me parece que así sea, digamos, que sea, digamos, inquisitiva. Pero sí, lo que yo le quiero recordar a los contribuyentes, y en general, es que toda la información que está pidiendo el fisco ahora, lo que los ciudadanos no sabemos, es quién maneja toda esa información. Porque es una información muy sensible. Fíjense, por ejemplo, acá están los 32 datos que no los vamos a leer, ¿no? Porque tenemos fecha de reserva, fecha de nacimiento, nacionalidad del viajero, origen y destino de vuelo, número de vuelo. Me parece que no son datos intimidatorios, ni mucho menos para el contribuyente. A lo mejor lo que son datos que están vinculados a los tributos es información sobre modalidad de pago, dirección de facturación, orden de facturación. Me parece que tampoco, porque obviamente cualquier persona que realice un viaje al exterior o invierte en un automóvil, tiene que tener... Los datos están. Más allá de los datos, tiene que tener los dineros justificados en su declaración jurada. Claro. Con lo cual, me parece que esta vez, digamos, no son intimidatorios los datos que está pidiendo esta resolución. Son datos sencillos. Lo que sí me parece, hay un dato, en el dato número 17, es teléfonos de contacto. A mí me parece que esos ya son datos íntimos de los ciudadanos y yo tenía un profesor que sabía leer sus libros de Derecho Tributario, que es Vicente Oscar Díaz, que sabía asistir a sus charlas en la Capital Federal, y siempre decía que la AFIP lo que sí puede pedir son todos aquellos datos que tengan trascendencia tributaria, es decir, todos aquellos datos que dan origen a un hecho imponible que va a estar grabado con tributo. Y me parece que el teléfono de contacto... ¿Pero son datos obligatorios? Son datos obligatorios. Es el dato número 17. Bueno, lo más factible es que estos datos, que esta información sea para disuadir, porque normalmente la gente supone que hay una... persecución. Que lo van a seguir investigando. Y esto lo que tiene seguro es tratar de disminuir la importación de servicios, porque el turismo en el exterior, la contratación de servicios es importación. Exactamente. Y bueno, como como la política hoy es tratar de un superávit en balanza de comercio exterior, esto es algo que... Para disuadir los viajes al exterior. Posiblemente. Pero sí creo que el mensaje a los contribuyentes es que no son datos que vayan a perjudicarlos, digamos. Me parece que es mucho más violatorio el derecho de defensa la fiscalización electrónica que los datos que pide esta resolución. Así es. Bueno, Hernán, muchas gracias por tu visita. Por favor. Buenas noches. Bueno, hemos llegado ya al final del programa. Hemos escuchado todas las voces, eso es lo importante, desde el gobierno hasta los concejales de la oposición y también uno de los miembros del Tribunal de Cuentas. Sí, como reflexión queda esto de lamentar, ¿no? Que no haya una política nacional de vivienda, no haya una política provincial de vivienda, y si bien hay una política municipal de vivienda, bueno, que suceden estas cosas, es para aprender. Esperamos llegar a un feliz término. Claro, estos tropiezos que signifiquen la posibilidad que signifique de que se construya progresión. Así es. Muchas gracias. Buenas noches.